La novela con una calificación de más de 19 era realmente mediocre, porque todos los que rodeaban al personaje principal eran como vegetales. El hombre se vuelve hacia la señora Valentine y le dice que la fuga ha terminado. La niña se opone y dice que no quiere volver. El caballero afirma que se trata de una resistencia inútil. El caballero afirma que él mismo criará a su esposa y luego se dirige a Selina y la invita a decirle qué castigo debería imponerle a su esposa, que se escapó porque no quería tener un hijo con él. La muchacha miró al archiduque y se encogió de hombros, incapaz de pronunciar una palabra de protesta. Él ordena que la suban al carruaje. Y Valhail dice que es mejor no hacer nada que pueda causar molestias al archiduque y a la señora. El personaje principal, al leer la novela, piensa que esto es simplemente una tontería. Ella cree que lo compró para aliviar el estrés antes de la audición, pero también la estresó más. La señora pensó que estas verduras eran decepcionantes, porque las compró por la hermosa portada, pero se arrepintió. De repente, agarran a la niña por el pelo y le dicen que la acabarán. En esto, el personaje principal que leyó la novela se dio cuenta de que se había convertido en la misma Selina Croft, que intentó evitar al personaje principal, y creó un harén. Big Sister agarra a la niña por el pelo y la llama loca. Ella pregunta cómo se atreven a quitarle la invitación, porque cree que su discurso es terrible, y le pregunta qué debe hacer en un evento así. La segunda hija de Crawford, Shannon Barry, grita y le dice a su hermana que se mantenga fuera de su vista y no salga de la habitación. Y luego al salir, dice que ella ni siquiera contesta y la llama bastarda. En ese momento, la criada se acerca a la dueña y le pregunta cómo fue posible hacerle esto a su hermoso cabello. Y también se pregunta si la señora siente dolor. La protagonista pensó que estaba sorprendida de que la agarraran del pelo tan pronto como se negó a estar en este cuerpo. Y había un problema más grave, porque esta es la misma novela mediocre. En la novela Selina perdió a sus padres, fue abusada cuando era niña, y luego fue obligada a casarse. La protagonista no entiende por qué cayó en esta tontería, si piensa que tal vez sea un castigo por una mala crítica. No entiende quién querría participar en este libertinaje. Cuando la niña se miró en el espejo, pensó que era una belleza increíble, porque nunca había visto rostros así en la vida real, ni siquiera cuando era actriz. Se dio cuenta de que ella era la protagonista principal de esta novela. La señora recuerda que fue extra durante muchos años, y piensa que aunque es obsceno al ser ella la protagonista, se preguntaba si todo estaría bien. La señora le pregunta a la criada si está hermosa hoy, y la doncella la miró sorprendida. La niña pregunta qué pasa. Penny dice que la señora ha dejado de tartamudear. Al oír esto, la señora recordó que en el original tartamudeaba, porque tras la muerte de su padre, la madrastra se burlaba de ella. La criada le pide a la señora que diga una palabra más, y al ver estas emociones, recuerda que la única criada del personaje principal, Penny, era la que no podía ser sobornada por unas monedas, y todos los demás vendieron descaradamente a Selina. La persona que organizó este matrimonio forzado fue mi madre. Una vez preguntó si la niña sabía cuánto había pagado el archiduque por llevarla. La madrastra dice que por eso debe ir a entretenerlo porque lo disfrutará. Camilla Stepmother, que era la villana, complementó al personaje principal. Cuando la protagonista se dio cuenta de todo esto, gritó. La criada pregunta sorprendida si la señora se encuentra bien. La señora pensó que se estaba preocupando demasiado por alguna razón. Selina gastó el dinero que tenía en la primera parte en comprar veneno. Al amanecer, el personaje principal bebió veneno para morir. Sin embargo, Penny silenciosamente reemplazó el veneno con pastillas para dormir. Al día siguiente, la señora dice que está bien. Se pregunta si la criada le cambió el medicamento por otra cosa. Penny, sorprendida, dice que no tenía otra opción, y luego recuerda a su difunto padre y dice que por él no le permitió hacer esto. Selina le dice a la criada que en realidad cree que su memoria está un poco borrosa debido a esa pastilla para dormir. Y la criada afirma que definitivamente se trataba de una pastilla para dormir. La señora pregunta de qué tipo de invitación estaba hablando Shannon. Ella responde que era una invitación a un banquete en honor del cumpleaños de la emperatriz y que recibió la invitación con toda naturalidad. Pero la señora Shannon está muy enfadada. Al escuchar esto, el personaje principal recordó que el banquete imperial era como en el original. Y a los 18 años, en su primer banquete, Selina conoce por primera vez al bastardo protagonista. Sus acciones la persiguen,
porque el encarcelamiento, el asalto y el secuestro son los principales motivos para convertir a Roman en un matadero rojo. La niña cree que el personaje principal es un cabrón que merece morir. Entiende que si quieres ganar el premio gordo, debes evitarlo a toda costa. La señora le dice a la criada que prepare el carruaje, ya que debe comprar un vestido para el banquete. Penny pregunta sorprendida si finalmente quiere ir a algún lado. Al escuchar esto, la protagonista pensó que era porque ella no era Selina, y se preguntó si entonces podrían llamarla insidiosa. La protagonista pensó que asistiría a este banquete, y creía que todo estaría bien si se mantenía alejada de la protagonista. El archiduque Valentine es el mayor cabrón de todos los tiempos. Valjail Karstark es el hombre que encarceló y torturó a Selina, y la niña pensó que definitivamente los evitaría y decidiría su propia vida. Cuando la señora salió de la tienda, le dijo al vendedor que mañana recibiría el dinero, y cuando la gente la vio en la calle, dijeron sorprendidos que era Milady Crawford. Saben que hace 7 años que no sale de casa y que parece un ángel. Sentada en el carruaje, la protagonista pensaba que era como un ángel y que su única arma era su rostro. Penny le pregunta a la señora en qué está pensando. En ese momento pensó que si esto continuaba, sufriría y sería vendida al personaje principal. Y luego dijo que se dio cuenta de que no tenía a nadie más que un centavo. La señora le pregunta a la criada qué tiene en la mano. Ella responde que el recibo es por el vestido y las joyas que compró hoy, y el segundo es solo un folleto, y sugiere que no se preocupe. La niña miró el folleto, y pensó que este tipo podría ser de un monasterio. Cuando la criada despertó a la señora a la mañana siguiente, ella le pide que no tenga miedo, porque el vestido que compró estaba roto en pedazos. La señora dice sorprendida que lo compraron después de pensarlo mucho, y luego pregunta cómo es posible. Penny dice que está segura de que la señora Shannon obligó a Emma a romperlo, y cree que es porque no recibió una invitación al banquete imperial. En ese momento la protagonista pensó que esto era una advertencia, y hoy este es un vestido, y la próxima vez será su Selina. La criada le sugiere a la señora que no se preocupe porque el capitán ha regresado, y todo estará tranquilo por un rato. Al escuchar esto, la señora pregunta sorprendida si el tío ha regresado, y luego dice que esto es maravilloso, y ahora gritará, y por eso sugiere prepararse. La criada dice que es temprano en la mañana, y cree que probablemente todos todavía estén durmiendo. Y la señora objeta y dice que ya se han despertado, y luego empieza a gritar. El personaje principal sabe que Cedric se levanta antes del amanecer. La familia de Earl Crawford, perteneciente a la élite de la más alta nobleza, nunca realizó el servicio militar. Solo Cedric Crawford es el capitán de los White Falcon Knights. Es un gran hombre que otorga la Orden de Caballería, una de las 5 más fuertes del imperio. El hombre le pregunta a la niña qué está pasando, y en ese momento pensó que él sería el típico anciano aburrido, pero en realidad era más guapo de lo que pensaba. Cedric pregunta si tiene pruebas de que Shannon le rasgó el vestido. Penny dice que no tiene pruebas, pero que está casi segura de que fue la señora Shannon, y luego informa que solo le pasó a la señora Selina. El señor dice que no hay pruebas, y luego pregunta si esto es solo histeria. Afirma que no merecía tanta atención, y luego dice que él es el próximo capitán de la orden. El hombre de cabello oscuro dice que lo siente. La señora miró a William y pensó que parecía un hermoso husky, pero sabía que Silena tenía poco contacto con él. El personaje principal entiende que han estado en la misma casa todo este tiempo, y probablemente esta sea la primera vez que se encuentran cara a cara. William dice que es su culpa por no darse cuenta de este problema a tiempo, y luego dice que él no es un sirviente y no puede controlar lo que sucede en los dormitorios. Selina escuchó su voz y pensó que tenía un tono suave. El tío, volviéndose hacia la niña, le dice que de todos modos es una lástima que esto haya sucedido, y luego le dice que hace mucho tiempo que no se ven por lo que decidió visitarla. Al escuchar esto, la pequeña no entiende qué diablos le pasa a este chico, porque en el original ni siquiera saludaba. Ella dice que no solo está contenta de que haya regresado, y que en este momento no entiende si ha ido demasiado lejos. Y ella dice que hace mucho que no lo ve. El caballero dice que se alegra de ver que ella se siente mejor, y que está feliz por ella. En ese momento, Shannon entra volando a la habitación, y luego afirma que esto es injusto, y le pregunta si le rasgó el vestido a Selina. La doncella, Emma, dice que la señora Shannon nunca haría tal cosa. La segunda hija dice que ayer mismo rompió la invitación de su hermana, y le deseó que lo pasara bien. La criada
Dice que la señora dijo lo correcto, y luego dice que seguramente deshonrará a toda la familia. Selina pregunta por qué, porque cree que es demasiado, porque no hizo nada malo. Shannon pregunta si su tío todavía la reconoce como de su propia sangre. Cedric le dice a la chica que se calme. Y en ese momento el personaje principal pensó que era una pena porque odiaba a este hombre, por esto, porque simplemente era demasiado honesto y justo. La dama comprende que debido a su influencia, Selina, a instancias de Shannon, perdió a sus padres su autoridad y pronto su herencia. Su hermana le sugirió que entendiera que nunca se convertiría en una mujer de verdad, porque creía que simplemente la comprarían, y en cuanto se cansara de ella, la echarían. Afirmó que simplemente la abandonarían y que nadie la ayudaría si regresaba. La protagonista pensó que su tío también moriría, y lo último que quería era ser envenenada por Camila. Cedric se vuelve hacia Selina y le pregunta si es difícil para ella, y luego se ofrece a comprar otro vestido nuevo. Al escuchar esto, la niña pensó en qué más podía esperar de esta basura, porque entendió que tendría que resolverlo ella misma. La niña dice que en esos momentos lamenta que su madre no esté cerca. El tío pregunta si Lady Camila está en el castillo. La señora responde que su madre fue a buscar a su mayordomo, y aún no ha regresado. La madrastra del personaje principal, Camila Crawford, era una mujer traicionera. Cedric pregunta sorprendido con qué frecuencia sucede esto. William explica que la dama suele pasar medio mes en los cotos de casa. El señor pregunta cómo puede ser esto, y cómo un representante de la aristocracia puede casar mientras hay un conflicto en las fronteras. Selina le pide a su tío que no se enoje con su madre y con Shannon, porque cree que ella tiene la culpa de todo esto. La niña dice que fue su culpa que Shannon no recibiera una invitación, y ella como hermana mayor debería haberlo entendido, pero inmediatamente fue a comprar un vestido. Al escuchar esto, Shannon pregunta sorprendida qué está diciendo, y el personaje principal dice que aceptará el castigo y pasará un mes en un monasterio, y luego comienza a llorar. La niña dice que en los monasterios siempre hay poca gente, y le pregunta si lo dice bien, y luego afirma que Shannon también debería ser sometida a prueba. El personaje principal cree que están en su camino, y por eso deben luchar entre ellos. Cedric dice que cree que sería justo confiar en su palabra, y luego le dice que vaya al monasterio por un mes. Penny se dirige a su amante y le agradece por ascenderla a su sirvienta personal. Selina le dice a la criada que curó a la hija del conde de la tartamudez, y por eso cree que no fue difícil convencer a su tío. Y en ese momento, pensó que al final no podría mantener a su única aliada como una sirvienta común y corriente. Penny le jura a la dama que siempre le será fiel, porque está muy feliz, porque su dama ha vuelto a ser como antes. Al escuchar esto, la protagonista se preguntó si estaba un poco más alegre, porque cree que ser tímido y tartamudo no es un delito. La señora le dice a la criada que la escuche, y luego le dice que cuando su madre regrese de cazar, la llamará Penny. Dice que luego dirá que no sabe nada. Selina informa que, como siempre dice, estos siempre la golpean más fuerte, pero esta vez le pide que diga la verdad. La criada se sorprendió al oír esto, y la señora dice que por eso quiere que se embellezca un poco, y dice lo siguiente, y luego le susurra al oído para que diga que incluso cuando están solas sigue tartamudeando. El personaje principal al salir le dice a la criada que se comporte delante de su tío, como si estuviera resfriada, porque piensa que no deberían vivir en una extensión donde hace frío como en Siberia. La criada pregunta qué es Siberia y también se pregunta si es un insulto. Shannon le pregunta a la señora si está completamente loca, porque no puede creer que su hermana vaya sola al monasterio. Sin embargo, la niña no responde a sus estúpidas palabras, y Shannon le pregunta si realmente consumió drogas. La hermanastra afirma que alguien que tartamudeaba tanto necesitaba medicamentos para mejorar, y cree que parece haberse vuelto muy arrogante después de golpearla. La criada le dice a la señora que no preste atención y le sugiere que se vayan porque están perdiendo el tiempo. Shannon grita y le recuerda que dijo que parara, y luego dice que es una pequeña tonta que ni siquiera sabe hablar correctamente. Celine dice que tiene algo que decir y luego dice que su diseñador vendrá a recibir el pago por el vestido y le pregunta si puede encargarse de él, porque cree que se rompió el vestido y pregunta si es cierto. La niña dice que ella no hizo tal cosa y luego le pregunta cómo se atreve a acercarse a ella y le dice que la empujará hacia abajo. Cuando Shannon extendió su mano, el personaje principal la apartó y dijo que no actuó como una niña mientras estuvo fuera. Shannon pregunta sorprendida qué estaba haciendo, y también se pregunta qué escondió en el monasterio.
En ese momento, la protagonista pensó que estaba interesada en lo que escondía y creyó que podría tratarse de su fiel perro. La doncella se vuelve hacia los caballeros y les pide que la salven y les dice que son solo sirvientes y que no tienen nada que ver con el gran duque. El caballero se ofrece a escuchar atentamente, porque a causa de la dama a la que sirve el gran duque, está enojado. Ordena encontrar a Shannon Berry, quien secuestró a Madame Valentine, y luego dice que si Shannon no muere, todos morirán en lugar de ella. El caballero se vuelve hacia la niña y le dice que es Lady Shannon, y luego le pregunta si ha estado escondida allí todo este tiempo. Él dice que vino a recogerla y se ofrece a huir de allí. La dama grita y le dice que la suelte, porque entiende que él es solo un esclavo gladiador sin nombre, y luego le pregunta cómo se atreve a tocarla. El caballero pide tener un poco más de paciencia, porque primero deben cruzar la frontera, y luego correr hasta el ducado. Shannon dice que incluso si la lleva a tierras enemigas, ella no morirá, y permanecerá en este lugar, en este castillo al que pertenece. El hombre le dice a la dama que este castillo, este apellido, e incluso el gran duque, y todo esto, no le pertenecieron desde el principio. Él revela que antes de convertirse en un gladiador esclavo, era un hombre del ducado de Kastak, y que incluso si este país es su enemigo, puede salvarla. El caballero se quitó el escudo y dijo que se llama Valhail Kastak. El personaje principal se da cuenta de que esta fue la última vez que vio a Shannon en la novela original, y no entiende cómo el autor pudo darle un final tan abierto a la villana Shannon, y por eso piensa que no es sorprendente que no haya terminado de leer y simplemente haya dejado de leer. La señora recuerda que por culpa de Valhail Selina sufrió mucho, y el secuestro es una tortura y un encarcelamiento que debe evitar, y esto es lo que pensó inicialmente. Selina sabe que cuando Shannon le ordenó, él era un hombre que estaba dispuesto a completar cualquier tarea. Pensó que lo encontraría primero y lo usaría. El sacerdote le pregunta si ella es Lady Crawford, y dice que debe estar cansada, ya que se supone que la pasante debe ayudar a administrar la granja y además ayudar a prepararse para el torneo. La niña dice que todo está bien, y en ese momento, pensó que al final ese es su plan para encontrar a Valhail, mientras aún es un gladiador esclavo. Sin embargo, el personaje principal no entiende cómo lo encontrará. El sacerdote dice que este hombre es un monstruo y luego sugiere que se vayan rápido mientras los espectadores esperan. El hombre dice que si gana 2 batallas más, ¿quién ganará el torneo? Y la señora pregunta si eso significa que si gana el torneo, será aceptado en la Orden de los Caballeros Sagrados. Sin embargo, se pregunta ¿qué pasará si pierde? El sacerdote dice que cree que entonces morirá. El personaje principal cree que esto no es importante, ya que es obvio que Valhail será el ganador. El hombre dice que no todos perecen, y luego dice que si el solicitante sobrevive, entonces cree que Dios le ha mostrado misericordia, y entonces puede pedirle al sumo sacerdote su deseo. La joven miró al chico y no entiende cómo puede ganar con tales heridas en el cuerpo, y se pregunta si podrá vivir una vida normal. Sin embargo, el personaje principal piensa que no tiene sentido sentir lástima por él, ya que no puede ayudarlo. De repente, la niña vio cristales de maná y pensó que gracias a ellos los sacerdotes pueden curar a las personas, pero cuando ayudan a un paciente aún pueden colapsar. Selina pensó si sería mejor acudir al sumo sacerdote para pedirle tratamiento, y luego llama al sacerdote. El hombre pregunta quién es ella. La niña responde que es una pasante de Selina, y luego muestra el cristal y dice que se le cayó. El sumo sacerdote Franz Blackwood dice sorprendido que esto es increíble, ya que la señorita tiene poderes espirituales. Al escuchar esto, la dama se sorprendió, y él dice que esto se puede ver por el hecho de que el cristal de maná cambia su tono a púrpura cuando se toca. Franz dice que mantendrá esto en secreto para los demás, porque sabe que si descubren en el templo que ella tiene poderes espirituales, la obligarán a convertirse en sacerdotisa. La dama pregunta sorprendida por qué tiene que ser un secreto, y luego se pregunta si él quiere que ella se una al templo. El sumo sacerdote responde que ese no es el caso, y luego explica que es por ella, porque los sacerdotes no pueden comer carne, y ni siquiera pueden comer pollo. Al escuchar esto, la protagonista pensó que el número de lugares donde podía escapar volvió a ser menor, porque cree que si no hay gallina, no hay vida. Sin embargo, la niña no entiende por qué el cristal de maná no reacciona ante el sacerdote Franz. Él la pregunta si podría ser que él haya robado este cristal. Franz se sorprende y se interesa por lo que ella dice. Y la señora se pregunta por qué tartamudea entonces.
El hombre afirma que la señorita se está burlando del sumo sacerdote y luego dice que es un crimen. Al escuchar esto, pensó que tal vez debería hacerse amiga de él. Selina pensó que el motivo por el que vino al monasterio fue para buscar aliados, y luego invita al sacerdote a negociar. La niña dice que hay 3 cosas que quiere conseguir, y en primer lugar, un cristal de maná, en segundo lugar, unos analgésicos, y por último, prometerle que incluso cuando regrese al castillo del conde, él la visitará. Franz pregunta qué le prometerá Lady Selina. Entonces él la informa que tiene una mina con muchos cristales de maná, y la obtuvo de su difunta madre, e incluso su tío no sabe nada. La protagonista principal pensó que ahora está en manos de su madrastra, pero sigue siendo suya, por lo que esto no es del todo mentira. El sumo sacerdote pregunta si puede ser que quiera comprarlo por dinero. Al escuchar esto, la niña pensó que se había vuelto loco, y luego dice que irá a la capital con los caballeros del Águila Blanca, y le pregunta si es difícil ser sacerdote sin poderes espirituales. Para seguir siendo sumo sacerdote, Selina pregunta si sería mejor vivir en la capital, y luego pide ir juntas a la capital. Franz está de acuerdo, y dice que ella dijo que primero necesita un cristal de maná, luego un medicamento para el dolor, y pregunta si es cierto. Él le dice que puede proporcionárselo y le pregunta dónde planea usarlo. Unas horas más tarde, cuando la protagonista vio al herido, no podía creer que lo dejaran solo en ese estado, y no entendía cómo podía hacer la vista gorda ante esto, porque sabía que incluso entre otros pacientes, sus heridas fueron las más graves. Cuando el chico abrió los ojos y la vio y le dijo que se fuera, la niña dice que antes de continuar se ofrece a bajar la espada, le pregunta cuánto tiempo la aguantará, y luego le toca la mano y dice que sabe que él tiene dolor, y por eso vino hasta aquí para ayudar. En ese momento el personaje principal pensó que se negaría porque ni siquiera sabía qué tipo de medicina era, pero aún así la tomó obedientemente. Selina le ofrece al chico que tenga paciencia porque sabe que pronto se sentirá mejor. Ella pensó que todo estaría bien, y si crees en la novela original, de repente el chico le agarra la mano, y en ese momento la dama pensó que era un gladiador esclavo, y está segura de que a él no le agradan tanto los nobles como los sacerdotes, y no entiende por qué se dio cuenta de esto recién ahora. La chica lo miró a los ojos y pensó que podía acabar con ella ahora mismo. Sin embargo, el chico pide acabar con él. La señora sintió que él le apretaba fuertemente las manos y le pedía que la soltara, y luego le decía que nunca antes había matado a nadie, y que por lo tanto no podías. Valhail dice que no puede ayudarla a escapar, porque cree que no hay una sola posibilidad de que comprenda cómo se siente, y la niña afirma que no puede morir. Así le pide que aguante 2 batallas más. El personaje principal afirma que si ocupa al menos el segundo lugar, entonces habrá oído que podrá pedir que se cumpla su deseo, y cree que entonces tal vez vuelva a ser libre. El chico le tocó los labios, y cuando ella lo miró, se dio cuenta de que era bastante guapo. De repente, la protagonista se sintió mareada y no entendía lo que estaba pasando. La señora escuchó su nombre y dijo que tenía que correr. Valhail agarra a la niña de la mano y le pide que no se vaya. Ella le quita la mano y le dice que volverá. Franz le dice a Miss que es una persona muy peligrosa y ella le pregunta si es un criminal. El sumo sacerdote responde que no es así, y luego le dice a la señorita que le parece que algo pasó en su casa, y le informa que recibió una carta del castillo del conde. La chica pregunta sorprendida si él la estaba buscando personalmente, solo por esto, y en ese momento pensó que esto era una nimiedad, y luego pregunta si era por el cristal de manas. Selina informa que tomó el cristal y le pregunta si decidió seguirla. El chico asegura que por supuesto que no es así, y luego dice que además se está burlando de ella. El personaje principal pregunta si tienen una relación contractual, y por eso cree que deben estar al tanto de los asuntos del otros. Franz dice que esto no formaba parte de sus planes, y la niña se interesó en quién envió esta carta, y cuando la desempacó, vio que decía Eddie del Castillo del Conde. El personaje principal no sabe si había alguien con ese nombre en la novela original, y recuerda que debería ser Eddie del Castillo del Conde de Crawford, y también sugiere que tal vez sea Adrian Barry, el hijo de Camila. La señorita dice que irá, y mientras bajaba las escaleras, pensó que sería mejor que lo leyera cuando se quedara sola. La niña entiende que cuando vio este nombre, inmediatamente pensó en él, porque Barry es el apellido que se les da a los hijos ilegítimos en el sur del país. La protagonista sabe que desde que eran sus hijos,
Camila siempre los quiso más, y cada vez entablaba conversación con Adrián, y la madrastra golpeaba duramente a Celina. La niña recuerda que el duque, según la novela original, la tranquilizó porque creía que ella estaba aquí para casarse con él. El hombre se vuelve hacia el duque y le dice que alguien está alcanzando el carruaje. Cuando Celina vio al chico, se sorprendió, y él dijo que había venido a salvarla, y luego dijo que la amaba. Al oír esto, el duque inmediatamente mató a Adrián. La señora entiende que él era un extra que tuvo una muerte tan trágica, y no entiende cómo le envía una carta. La carta decía que quería verla y le pedía perdón. Después de leer sobre esto, el personaje principal comprende que este tipo es muy sospechoso, porque no entiende por qué le envía esa carta ni a su hermana. Celina piensa que todo estará bien mientras evite al personaje principal, pero tiene la sensación de que no vale la pena involucrarse con su hermano, porque es el hermano menor que está dispuesto a morir por su hermana de otra madre, porque ama su... La dama entiende que no hay manera de que él pueda ser normal con semejante historia de fondo. El hombre le dice al capitán que parece que la señora no ha regresado, y también se pregunta qué hacer. Cedric se ofrece a enviar un mensaje a los terrenos de casa, y luego dice que si ella no regresa mañana, él irá a verla personalmente. En ese momento, las criadas dicen que estuvo cazando durante un mes entero, pero nunca pescó nada. Y la otra criada dice que no vale la pena. Camila invita a Cedric a escucharla, porque cree que se trata de un malentendido. Pregunta sorprendido si Madame dejó la finca durante todo un mes, y también si olvidó que se encuentran en territorio fronterizo. La mujer afirma que se preocupa demasiado, porque cree que si hubiera algún problema con esto, no tiene dudas que su familia quedaría inactiva. Camila le dice al hombre que hace mucho tiempo que no lo ve, y cree que su hermoso rostro se ha vuelto más áspero, y luego afirma que debe ser difícil para él sin una mujer que lo cuide. La señora dice que por regla general en la capital, si una mujer queda viuda, el hermano menor del difunto se casará con ella para continuar el linaje familiar. Cedric dice que esto es una desvergüenza y una vergüenza, y ella le pregunta sorprendida si se casará con ella, y también se pregunta cuánto tiempo planeaba permanecer soltero. Camila le pide que piense detenidamente, porque cree que solo los hombres casados reciben títulos. En ese momento, el chico pensó que ella no estaba cambiando, y no era de extrañar que estuviera casada con su hermano. Cedric cree que Jean debería haber vivido en esta finca. El chico recuerda que la propia madre de Celina le pidió que no se fuera, porque hablaría con su padre, y le rogaría que lo liberara del servicio militar. Cedric tenía entonces 15 años, y Sana le pide que vaya a la capital y no la deje sola. La niña relata que nunca se lo dijo, pero le gustaría hacerlo. Cuando Cedric regresó de la guerra, años después, Jean ya había muerto en un accidente de carruaje, y su hermano mayor se había casado con Jean justo antes de que él se fuera, y ya se había vuelto a casar con la segunda hija del duque de Maple, Camila. El chico pensó que estaba seguro de volver a casarse solo por la posición de Duke Maple, y también pensó que si pudiera retroceder en el tiempo, regresaría al momento en que quiso proponerle matrimonio a Jean, pero no lo hizo porque tenía miedo de dejarla viuda. Cedric pensó que si podía cumplir su deseo, Celina sería su hija. Shannon le pregunta a su mamá cómo fue la casa, y la mujer dice que escuchó que su hija le rasgó el vestido, y luego gritando pregunta, si sabe que Cedric está aquí. Camila le pregunta cuántas veces le dijo que tuviera cuidado cuando él estaba en casa, y la niña asegura que ella no lo hizo. Mamá dice, ¿qué significa que lo hizo su criada? Y le pregunta si no puede manejar a sus propios sirvientes. Emma le dice a Madame que Lady Celina tiene la culpa de todo, y luego afirma que esta chica ha cambiado por completo, y coqueteó con el capitán, y vistió a Penny como una criada. Camila pregunta sorprendida si Celina hizo esto. Emma pregunta, ¿cómo puede convertir a la hija de un granjero en su sirvienta personal? Y luego dice que está muy preocupada por los rumores que se difunden sobre ella. La criada pregunta cómo pueden mantener la cabeza en alto en una situación así. Al escuchar esto, la señora no comprende quién se cree que es. Shannon dice que cree que alguien ha poseído a Celina, porque ya no tartamudea e incluso la humilló. La señora le pregunta si habla con normalidad y humilla a los demás. Y la hija dice que incluso se escapó al monasterio, y por eso teme tramar intrigas contra ellos. En este caso, Camila sugiere llamar a Penny a su habitación. La criada cayó al suelo y le pide a Madame que la perdone. Emma la golpea y le dice que se calle, y luego le pregunta si cree que alguien vendrá a salvarla, solo porque pide ayuda. La señora dice que se pregunta qué le pasa a su hija,
porque escuchó que Selina se ha puesto bastante alegres. Penny objeta y dice que eso no es así, y luego dice que todo esto se debe a que tomó pastillas para dormir, y cree que por eso no se comportó como de costumbre. La criada afirma que no ha cambiado en absoluto, y cuando están a solas con ella, todavía llora y tartamudea como una tonta. La señora dice que lo sabía, y Penny dice que no quería ir al monasterio. La mujer dice que entiende, y luego pregunta por el vestido. Camila se pregunta si rompió el vestido que compró Selina. Al oír esto, la criada pensó que la señora intentaba culparla de todo. Cuando la criada despidió a Celine, la señora le dijo que sospechaba que le iban a tender una trampa. Penny se sorprende y pregunta si realmente llegarán tan lejos. La protagonista dice que tal vez no, pero por si acaso se ofrece a hacer lo que le dice, y para que no suceda asegurarse de que se llevó este botón, y luego dice que si sospechan de ella, luego que se lo muestren. Penny invita a Madame a mirar el botón, y le informa que lo encontró en el suelo ese día. La mujer pregunta si le contó esto a Cedric. La criada dice que por supuesto no lo contó, porque tenía miedo de que esto pudiera causar un caos, y por eso no le contó a nadie. Camila tomó el botón y dice que eso es todo y que puede irse. Una mujer agarra a su hija por el pelo y le pregunta por qué mintió. Cuando Penny salió de la habitación, pensó que esta vez al menos no lo había pasado tan mal. William afirma que habla como si la golpearan todos los días. Cuando escuchó esto, la criada se sorprendió, y luego dice que esto es así, porque realmente a ella la golpean todos los días. La criada dice que ahora puede decírselo, porque su señora dijo que le pidiera ayuda a Sir Spencer si pasaba algo. La criada explica que Madame normalmente la encierra en el primer piso de la dependencia o en una jaula para perros, y si allí hace mucho frío en esa dependencia, le pide que venga a salvarla lo antes posible. William dice que cree que a sus damas les gusta lo genial. Penny le pregunta si cree que le gusta estar en la dependencia, y luego dice que le entristece escuchar esto, porque piensa que es más fácil negociar con el tronco que alcanzarlo. Al escuchar esto, el chico pensó si su señora pidió vivir en la dependencia, porque era tímida. La criada dice que es triste saber que él pensó que la estaban golpeando, no hace mucho, y luego dice que eso no significa que quiera que golpeen a su dama, y luego dice que su ama tiene la piel delicada, por lo que cuando la golpean, las heridas tardan al menos 2 meses en sanar. A Penny le dicen que la última vez que la golpearon se desmayó, y el hombre afirma que luego hablará con el capitán, y dice que parece que la joven necesita un caballero personal. En ese momento, los hombres que observan a la niña dicen que creen que Lady Crawford está preocupada por algo, y uno de ellos cree que está preocupada por los esclavos gladiadores. El personaje principal espera que Valhalla siga vivo y piensa que de cualquier manera él ganará. Los candidatos ganadores son Berserk Fire Moth y Raven, y todos tienen cabello oscuro. Raven es un ex militar y le gusta morder a la gente como si fuera un animal depredador. Y la mente de la niña le dice que esto último es lo menos probable. La protagonista pensó que estaba más preocupada por el hombre en la sala de aislamiento, porque estaba gravemente herido, y por eso estaba preocupada. Pero cabe señalar que a pesar de su acercamiento, él es bastante obediente, y para ser honesta, ella se siente atraída a su hermoso rostro. Mirando a los otros personajes secundarios, este chico guapo sin nombre no puede ser solo un extra. Por analogía con el hecho de que Selina, con su belleza sobrenatural, es la protagonista principal de la historia. La niña entiende que es la segunda vez que va a la sala de aislamiento para tratarlo, y no entiende si aquí siempre estuvo tan oscuro. Recuerda que la última vez estaba de madrugada, y no se dio cuenta de que no había ventanas en la sala de aislamiento. Selina cree que este hombre no nota el cambio del día y la noche, y siempre está a oscuras. Pensó en traer una lámpara la próxima vez, pero de una forma u otra no siente su presencia. De repente, la señora se dio cuenta que alguien la había agarrado y vio la mano del chico en su pecho, y luego lo empuja y dice que cree que se siente mejor, porque camina con bastante facilidad. La señora entiende que su tratamiento va bien, pero ahora que él por fin está dentro de sí, la asusta. El chico pregunta quién es ella. La niña dice que no es uno de los templarios y que es una aprendiz. El joven pregunta si significa que el sumo sacerdote la envió, y luego le dice que le diga que no entrará a ningún lado. En ese momento, el personaje principal comenzó a preguntarse si se refería a la Orden de Caballeros, y creía que hablaba como si pudiera ganar el torneo en cualquier momento. La señora pensó que como está aislado, no sabe de las habilidades del cuervo y la polilla de fuego,
porque estos dos son súper espeluznantes y especialmente el cuervo. La joven piensa que debería advertirle, que no lo subestime o podría morir, y luego se ofrece a ocupar al menos el segundo lugar, porque cree que así al menos podrá ganar su libertad. Valheil pregunta sorprendido, ¿qué está diciendo? Celine le pregunta si lo olvidó, y luego le recuerda que ella le explicó todo, la última vez. La niña dice que le pidió que sobreviviera a cualquier precio, y quiere que vuelva a ser libre. El personaje principal le dice que se siente, y luego toma el medicamento y le dice que es para el dolor. Pensó en que tenía demasiado miedo para tocarlo, cuando él era normal, y luego pidió un trago. Selina pensó que tenía la boca abierta, pero estaba demasiado oscuro y no podía ver. Se preguntó cuánto esfuerzo se necesita para cuidarlo, pero entiende que esto no es nada comparado con su Tories. La niña pensó que simplemente se alegraba de poder tocarlo, y luego se disculpa y dice que lo comparó con un perro, porque dicen que cuanto más fuerte ladra un perro, menos muerde. La señora piensa que como su nuez se está moviendo, bebe correctamente, y luego pide otro trago. El personaje principal pensó que esta era su oportunidad, y mientras él estuviera tranquilo, ella lo curaría, y luego se iría. La niña oró para que se detuviera la hemorragia y sanara la herida. Selina comprende que no puede ver, y por tanto no puede decir hasta qué punto ha curado esta herida. Sintió que le ardía la garganta, y ya no podía hacerlo, y tenía muchas ganas de beber agua. Pero cuando estaba a punto de irse, el chico la tomó de la mano y le pidió que no se fuera y que se quedara con él. En ese momento, el personaje principal pensó que debía estar loca, y luego se fue y dejó al chico. No entiende por qué tiene un sentimiento tan familiar, porque cree que ya lo ha hecho. El día del torneo, la niña le pregunta a Selina si está enferma, y luego le pregunta si se encuentra bien. La protagonista responde que todo está bien, y en ese momento pensó que ni siquiera imaginaba que estaría postrada en cama durante 2 días después de esta curación. La chica de cabello plateado dice que estaban hablando de los semifinalistas, y luego pregunta quién creen que ganará Berserker o Fire Moth. La chica de cabello verde dice que el Berserker es muy hermoso, y Jenna dice que escuchó que él es un prisionero del reino derrotado, y se pregunta qué crimen cometió. La chica de cabello verde dice que escuchó que él ya era un prisionero cuando llegó aquí. Ha estado prisionero durante más de 5 años, así que estoy seguro de que está loco. También escuchó que es posible que hayan experimentado con él. Celine les pregunta a las chicas quién los ganará. La señora de cabello verde dice que cree que el Berserker ganará, porque escuchó que se ha recuperado por completo. Jenna dice que todavía se pregunta si probablemente él no sea humano, y se pregunta si podría ejercer magia negra. En ese momento, la protagonista pensó que definitivamente estaban equivocados, porque sabía que era gracias a ella, y por eso cree que quizás, gracias a su intervención, el ganador cambiará. Pero esto no formaba parte de sus planes, simplemente no podía pasar por alto al moribundo. Entre los semifinalistas, solo quedaron los cuervos de la polilla de fuego y el Berserker. Ella cree que ninguno de ellos es adecuado para el séquito de Shannon. Cuando la señora llegó al calabozo, pensó que allí estaba muy tranquilo, y se preguntó si finalmente él había abandonado su hostilidad, y notó que no había ninguna espada. De repente el personaje principal vio una espada rota, y pensó que tal vez esa era su forma de luchar, porque se niega a tomar medicamentos. Celine se vuelve hacia el chico y le dice que cree que ya no siente dolor, pero él afirma que es gracias a alguien. La señora le pregunta si no sabe que mañana tendrá que ganar, y luego dice que esta es la semifinal. El personaje principal miró al chico y pensó que parecía estar casi completamente curado, y se preguntó si todavía necesitaba ser tratado. Se dio cuenta de que lo había acariciado accidentalmente. Valhale se pregunta si ella es la aristócrata que apostó por él, y la niña responde que como ella dijo, es solo una pasante. Pregunta qué tipo de interno sanaría a un esclavo con un cristal de maná. El chico le pregunta si ella realmente cree que él lo creerá, y luego le pregunta nuevamente quién es y por qué lo está tratando. Al escuchar esto, la señora se dio cuenta de que no tenía a dónde correr, y luego dijo que no importaba, porque creía que esa era su única oportunidad de escapar. Ella dice que al final, solo el ganador obtendrá el derecho a vivir. El joven dice que ella mintió al decir que era pasante, y luego le pregunta si no es del templo, entonces ¿cómo? La niña pensó que no debía acercarse tanto a ella, y luego le pide que se ponga de pie. Ella grita y dice que es empleada, y afirma que no es parte del templo.
Selina reflexiona que nunca imaginó que él sería tan persistente, pero ahora que lo ve bajo esta luz, es realmente muy guapo, y se pregunta si debería secuestrarlo ahora mismo. El personaje principal cree que permitir que una persona así se pudra en un lugar así sería simplemente un desperdicio. Sin embargo, entiende que en cualquier caso necesita regresar, y cuando él no era él mismo, era más fácil con él. La señora le dice que recuerde que será mejor que pierda esta ronda, si quiere vivir, y luego le dice que es hora de que ella se vaya. Él le pide que espere un minuto, y luego le pregunta si se queda en el templo y podrá verla. Entonces, la señora dice que volverá, y el chico pensó que se había ido otra vez. El día del torneo, Selina de pie debajo de la pared, espera que nadie salga lastimado, porque entiende que él estaba tan asustado que oró durante mucho tiempo antes de la pelea. Jenna pregunta si está hablando de la polilla de fuego, y luego revela que este hombre se convirtió en esclavo gladiador, porque era un ladrón que mató a una familia de habitantes del pueblo. Al escuchar esto, el personaje principal pensó que este hombre era una verdadera basura, pero entendió que ella era mi cara para él. ¿Berserk? Y luego pregunta, ¿cuándo terminará la pelea? El sacerdote pide llamar al médico de inmediato. Selina pensó que parece que el berserker ganó, pero no entiende por qué. Escuchó que a la audiencia no le gustaba el dolor, y Barsek simplemente se quedó allí, y recibió golpe tras golpe, pero al final le cortó la cabeza a la polilla de fuego con un solo movimiento. Al escuchar esto, la niña se sorprendió, porque se dio cuenta de que él deliberadamente falló los golpes. Creo que está loco, y cuando lo miró, se preguntó si él sabía lo duro que trabajó para sanar este cuerpo. El personaje principal cree que esto no es importante, porque ahora ella no lo va a tratar. E incluso si él es amable con la muerte, ella no aceptará el hecho de que él intentó hacerse daños. Selina reflexiona que cuando piensa en cómo él sufre en la oscuridad, comienza a preocuparse. En ese momento, Franz vio a la niña y le preguntó en qué estaba pensando tanto. Él le pregunta si no está demasiado ocupada y le gustaría dar un paseo con él. El sacerdote le dice a Miss que escuchó que ella regresará a casa tan pronto como termine el torneo. Ella acepta y dice que no queda mucho tiempo. Franz dice que lo entiende y que ya casi es hora de irse. Y la señora asegura que todo está en orden, y luego le recuerda que prometió visitarla en el castillo del conde, y le pregunta si es así. Selina se pregunta si su falta de cristal de maná se ha convertido en un problema. Él responde que no hubo problemas porque la vida de este cristal ya expiró. Al escuchar esto, la señora se sorprendió, y luego dijo que lo había usado antes y preguntó por qué funcionaba entonces. Franz le pregunta si usó el cristal de maná que ya estaba agotado, y también se pregunta si fue a la sala de aislamiento para tratar a Berserker. Él dice que está seguro de que ella pensó que lo estaba tratando. El sacerdote dice que a diferencia de la gente común, él tiene la capacidad de regenerarse, y por eso cree que no importa lo que pase, porque no morirá. Ella pregunta incluso si le cortan la cabeza, y luego piensa que esa persona habría ganado. Franz responde que no sabe si sobrevivirá si le cortan la cabeza, pero cree que no es de los que mueren fácilmente. Él dice que no sabe qué tipo de batalla sucederá, pero el templo le puso dinero usando el nombre de Vizconde Hamiltons. Selina se sorprendió al escuchar esto, y luego dice que es ilegal, y afirma que el templo no puede participar en juegos de azar. El hombre dice que sería maravilloso si todos vivieran de acuerdo con las leyes, pero cree que, sin embargo, la realidad es otra, y el mundo real funciona de otra manera. La señora le pregunta si puede repetir esto públicamente como sacerdote. Él responde que por supuesto que no, pero que planeaba vivir una vida pacífica en este interior, y la señorita Selina lo está tentando a mudarse a la capital. Franz pregunta si esto significa que la señorita y él son uno, y también se pregunta si ella entiende. La niña le pregunta por qué usa la palabra entero. El sacerdote la invita a callarse, y vieron a otros sacerdotes que estaban muy enojados. El tipo dice que al menos le dieron un sedante, y por eso se volvió menos cruel, porque cree que este hombre mató a sus compañeros de celda. Al escuchar esto, el personaje principal entendió por qué estaba sentado en la sala de aislamiento, y creyó que ella estaba asumiendo un riesgo muy grande, y luego dice que escuchó que estaban experimentando con él. Franz pregunta sorprendido cómo se enteró de esto, y luego dice que no sabe qué tipo de experimento fue, pero solo sabe que no importa lo que hiciera con él, no moriría. La señora se dio cuenta de que estaban experimentando con un prisionero de un país hostil, y la iglesia estaba realmente podrida hasta la médula.
Y una vez más, estuvo convencida de que este hombre era Valhail. Sin embargo, la chica no sabe si debería preguntar por las dudas. Selina se pregunta si el cuervo también fue un criminal antes, y este hombre es de un reino derrotado. Franz dice que escuchó que él es el único líder militar sobreviviente del país que los atacó. Al escuchar esto, la niña se dio cuenta de que el cuervo también era de ese país, y creyó que entonces cualquiera de ellos podría resultar ser Valhail. El personaje principal entiende que al final, todavía tendrá que esperar los resultados del torneo, y luego pregunta, ¿cuánto cuesta comprar un caballero del templo? De repente, vio que el chico la miraba y le preguntaba por qué reaccionaba así ante ella. Franz se pregunta qué quiere decir con comprar un caballero del templo, porque escuchó que algunos aristócratas se reúnen en secreto con los templarios, y luego le pregunta a la señorita si ella es una de esas mujeres. Selina sonrió y objetó diciendo que eso no es lo que quería decir. Él dice que no importa cuánto esté dispuesta a pagar, porque comprar un caballero es bastante difícil. Franz pregunta cómo puede llevarse al caballero de la iglesia para uso personal, y luego afirma que no es un mercenario. Al escuchar esto, el personaje principal se sorprendió y se interesó en cómo Shannon consiguió a Valhail. Ella cree que incluso si fue puesto a prueba, no podrá ganar con un cuerpo tan herido, porque entonces no podrá sostenerse ni sostener una espada. La niña entiende que si él lucha contra el cuervo en este estado, entonces debe ir a verlo, porque entiende que solo se asegurará de que reciba el tratamiento adecuado. Cuando la niña bajó al sótano, vio mucho líquido rojo, y se dio cuenta que su herida sangraba, y comprendió que de seguir así, podría morir por la pérdida. Selina se preguntó qué tan profundas eran sus heridas, porque ni siquiera podía oír su respiración, pero entendió que tenía que asegurarse de que estuviera vivo. Cuando la chica tocó al chico, él abrió los ojos y le preguntó por qué llegaba tan tarde. La señora se preguntó si él estuvo consciente todo este tiempo y si la estaba esperando. El personaje principal pensó que ya era demasiado tarde, y él mismo era el culpable de sus heridas, y también se preguntaba si él sabía lo que le costaba tratarlo. Sin embargo, ella entiende que obviamente, él estaba bajo experiencia y escuchó que independientemente de lo que le hicieron, él no murió. Selina le pregunta qué habría hecho si ella no hubiera venido, y se pregunta cuándo le prometió que lo trataría si se lastimaba. Y el chico dice que ella vino de todos modos. La niña dice que así es, y él le pregunta si pensaba venir. La señora objeta y dice que planeaba venir, porque no podía fingir que no vio lo herido que estaba. En ese momento, la protagonista pensó que ni siquiera entendía lo que acababa de decir, porque sabía que no concordaba con lo que había dicho antes, y en ese momento se dio cuenta que su cara estaba roja, porque él estaba demasiado cerca. El hombre argumenta que ella no necesita evitarlo, y luego le sugiere que mire porque no es peligroso. La señora dice que luego lo tratará y le da un frasco de medicina. Sin embargo, el chico se opone y dice que no quiere beberlo. La señorita asegura que se trata de un analgésico común y corriente, y en ese momento comprende que su desconfianza es comprensible después de 5 años de experimentos. Sin embargo, cree que es necesario convencerle de que es seguro. Selina sabe que este medicamento tiene sabor a cereza, y lo dice. Y el chico le pregunta de qué le servirá a ella si él sobrevive. Se pregunta si el objetivo del torneo es tener peleas espectaculares. En ese momento, el personaje principal pensó que aunque esto no fuera así, no lo entendería. Y luego pregunta, ¿quién sabe? Él dice que si ella le cuenta, él hará lo que ella quiera. Y la niña pregunta, ¿qué pasa si dice que sería beneficioso para ella si él muriera? El chico asegura que puede hacerlo por ella. Al oír esto, la señora se sorprendió y le preguntó si decía que quería morir así. El chico asegura que ya no quiere más. Selena sabe que él acaba de decirle que quería morir, y luego le pregunta cómo puede decir tal cosa después de permitir que lo lastimen. Ella pensó que debería mirarlo más de cerca mientras lo trataba hoy. La niña tenía un cristal de maná en sus manos, pero Franz dijo que la vida útil de este cristal había expirado. Ella entiende que esto no es así, y también asume que ese cristal de maná es especial. A los pocos minutos la señora miró al chico, y pensó que definitivamente estaba curado, pero de repente su visión empeoró, y perdió el conocimiento por un minuto. El chico pregunta sorprendido qué está pasando, y en ese momento la chica pensó que tal vez era por el analgésico, ya que realmente era muy fuerte. Selina cree que la medicina era muy fuerte, y se la dio sin saberlo, y ella se siente como si estuviera borracha de un licor fuerte,
y luego le pregunta si él estaba interesado en lo que ella quería. La niña dice que sobrevivió porque ella quiere que lo haga. La abraza y le pregunta su nombre. La señora pregunta qué pasa con él porque siente curiosidad por saber su nombre. El chico responde que no tiene nombre. La niña le pregunta cómo puede vivir sin nombre, porque su familia, amigos y compañeros no lo llamaban por su nombre. El hombre dice que no lo recuerda. Celine dice que esto es muy triste y luego dice que luego le dará un nombre. La niña dice que si gana, lo llamará Click. En ese momento se despierta y no entiende cuándo se quedó dormida, y pensó que había algo así como una almohada allí, pero no entiende por qué está tan oscuro allí. Cuando la niña tomó la lámpara, notó que estaba durmiendo sobre el chico. El hombre dice que los sacerdotes vendrán pronto. La protagonista se dio cuenta de que si la gente la sorprendía durmiendo, aquí tenía miedo de siquiera imaginar los rumores que se difundirían. Entonces, ya que ella es hija de un conde, la niña dice que debería irse antes de que alguien la vea aquí. Cuando la señora toca la puerta, no entiende qué le pasa, porque la puerta estaba cerrada con llave, y luego dice que tiene que irse. El chico le dice que use la puerta trasera. La niña lo miró sorprendida y no entendía lo que iba a hacer, y se preguntaba quién era, porque creía que podía escapar en cualquier momento, y no entendía por qué seguía aquí. Celine le agradece, y él le dice que no olvide lo que dijo. Ayer le recuerda que si sobrevive tendrá que darle un nombre. La señorita dice que promete hacerlo, y luego se va rápidamente. El personaje principal dice que el hombre del pabellón de aislamiento puede escapar en cualquier momento, pero no entiende por qué no lo ha hecho todavía. Franz afirma que la razón es obvia, porque no tiene a dónde ir. Pregunta, ¿quién aceptará a un hombre que anteriormente fue un gladiador esclavo y cree que el único lugar donde puede ser aceptado es la Orden de los Caballeros Sagrados? Hace 30 minutos, la niña le dice a Franz que tiene carne y le pregunta si quiere comerla con ella. Él se niega porque los sacerdotes no deberían comer carne, pero a los pocos minutos aceptó. Celina dice que si él es un gladiador esclavo, que tuvo un buen desempeño durante el torneo, entonces se pregunta si algunas organizaciones estarían dispuestas a aceptarlo, porque ella piensa que él es fuerte. Franz pregunta si la dama aceptaría a un hombre así en el castillo del conde, ya que no muestra lealtad al imperio, carece de moralidad y además tiene un carácter muy violento. El sacerdote cree que ni siquiera los mercenarios lo aceptarán, porque no sabe quién confiará la tarea a una persona como él. El personaje principal pensó que cuando vio a Franz, pensó que este mundo no era tan terrible, pero sin embargo entiende que no debe olvidar que este mundo pertenece a personas despiadadas, que crean anarquía. Y la niña se da cuenta de que para ellos ella es solo una presa, y luego dice que es hora de que se vaya. Y en ese momento pensó que quería volver a ver al hombre del centro de detención antes del comienzo de la batalla. Sin embargo, la señora comprende que parece que no podrá irse tan fácilmente como antes. Teme que si lo ve ahora, este podría ser su último encuentro, y el hombre a quien debería dejar en la oscuridad comenzó a preguntarse, ¿qué pasaría si no sobrevive al final? Silena se pregunta si él piensa en ella de la misma manera que ella piensa en él. De repente la niña escuchó a alguien decir que el pontífice del templo está aquí, y supone que él y Franz son hermanos porque se parece a Franz 10 años mayor. El niño se vuelve hacia Lady Crawford y le dice que debe darle una nota. Leyó que la puerta oriental le hizo preguntarse quién la había enviado. El niño dice que Lord Crawford le confió esto. La señora se preguntó si Cedric estaba aquí, y luego se dirigió al lugar señalados. El tío explica que se detuvo a verla después de un reconocimiento de las fronteras, y luego le pregunta cómo está, y también se pregunta si resultó herida en alguna parte. Cedric pregunta si los sacerdotes la obligaron a trabajar duro. Ella asegura que para nada. El hombre dice que escuchó que ella trabajaba bien y compartía el trabajo de manera justa con los otros pasantes, e incluso la elogiaron por dar un buen ejemplo a los demás. Cedric le pregunta cuándo planea regresar a casa y luego le dice que le diga la fecha, ya que enviará el carruaje a tiempo. Miró a la niña sorprendido y le preguntó qué pasaba. La niña explica que si dice que volverá a casa, pregunta si a su madre le gustará. El tío dice que la condesa le dará una cálida bienvenida y luego le pregunta si ha olvidado cómo la cuidó desde pequeña, porque no dormía por las noches cuando no se encontraba bien. Cedric dice que Camila la aprecia como a su propia hija, y por supuesto él también. Celina se vuelve hacia su tío y piensa que no importa lo mucho que a él no le gusten los conflictos,
Se pregunta si realmente iba a negar que su sobrina fue tan desesperadamente humillada, y luego afirma que ella estaba más cómoda en el monasterio que en casa. La niña dice que si su madre está en casa, puede empezar a tartamudear de nuevo, y pensó que si le dice esto, ya no podrá fingir que no lo sabe. La pequeña miró a su tío, y pensó que no debía decirle que realmente no sabía, pero cuando vio su cara, pensó que era imposible, porque él realmente no sabía. Ella no entiende cómo fue el comandante de los caballeros, pero él no se dio cuenta de esto. Cedric se vuelve hacia la niña y le dice que en cualquier caso, puede haber una condesa, y luego le dice que la esperará en casa. El personaje principal no entiende por qué de repente se comporta de esta manera, mientras Penny, una niña analfabeta, le envía decenas de cartas y bocetos. Este hombre no le escribió ni una sola vez. La niña escuchó que comenzaba la ronda final del torneo, y parada en la puerta, no sabía si debía ir a ver la última pelea. De repente, la niña sintió que alguien la había tocado, y no entendía cómo se podía tocar el cuerpo de otra persona con tanta insensibilidad. Y cuando miró hacia atrás, vio a su medio hermano. El chico dice que la extrañaba. La señora pensó que este chico es el único hijo de Camila. Adrian Berry, en la historia original, los sentimientos de Selina hacia Adrian consistieron en una solicitud para tratar de mantenerse alejada. Adrian abraza a la niña y le dice que pensó que iba a morir porque la extrañaba mucho. La bebé se ofrece a hablar después de que él la suelta, y en ese momento, al mirarlo, se da cuenta de que no se parece en nada a Shannon y lo encuentra un poco extraño. Ella no entiende por qué él es tan fuerte. La protagonista reflexiona sobre lo que pensaba en el original. Era solo un niño, y era egoísta. Adrian se gira hacia ella, y luego toma su mano. Pero la señora lo invita a no acercarse, pero él parece no escucharla, y le besa la mano. Y luego le pregunta si su hermana no lo extrañaba. Selina dice que lo extrañaba, y él le pregunta si todavía tartamudea, y luego informa que Lord Crawford dijo que dejó de tartamudear. La niña le pregunta si no debería llamarlo tío, y en ese momento pensó que duda que él niegue que sean familia. Adrian le pregunta a su hermana si sabe cuánto tiempo ha pasado desde su último encuentro. Ella responde que no está segura. El chico dice que han pasado 6 meses, y luego dice que ya no puede estar lejos de su hermana, y que en cuanto termine el entrenamiento se irá a casa. La niña dice que por su culpa no debería hacer esto. Al escuchar esto se enoja, y le pregunta por qué ella siempre dice que no. En ese momento el bebé comenzó a llorar, y él se disculpó conmigo, y le preguntó si tenía miedo, y luego dijo que no quería irritarse, y me explicó que simplemente la extrañaba mucho. Adrián le recuerda a su hermana que cuando eran pequeños se divertían mucho juntos, porque ella leía libros en voz alta y jugaban al escondite. El chico afirma que todo sería maravilloso si todo pudiera seguir igual, solo él y ella. La señora responde que todo era así cuando eran niños, y por eso pide no hablar, como si no lo extrañara. Celine informa que si mamá descubre que los dos están juntos, no los perdonará. El hermano dice que no necesitan su perdón, y que no le importa si va al infierno después de la muerte, porque ahora mismo quiere estar con su hermana pequeña. La niña dice que él y ella ya no son niños. Adrian afirma que ella es cruel, porque no la ha visto en mucho tiempo, y le pregunta si puede regañarlo. En este momento, el personaje principal no entiende qué hacer con este niño, y cree que valdría la pena gritar. La niña comprende que el torneo ya ha comenzado, y por eso no hay un solo sacerdote cerca, y comprende que tal vez esto es exactamente lo que él estaba tratando de lograr. El chico dice que suena muy distante, y sugiere que ella lo llame Eddie o la besará. El joven le recuerda que la última vez que ella lo besó y le pregunta si esta chica se acuerda. Él sonrió y se preguntó si todavía estaba en shock. Selina dice que cree que el torneo ha terminado y que él necesita irse, y le sugiere que se olvide de lo que pasó. Entonces ella dice que lo verá en casa, y luego dice que debe irse. El chico le dice a su hermana que ella nunca llamó hogar al castillo del conde y que no se han visto en 5 años. En ese momento el personaje principal pensó que la habían atrapado, y escuché que el ganador estaba decidido y era el glorioso héroe berserker. Jenna dice que fue terrible el torneo de esclavos de gladiadores de este año, será el peor, y luego explica que por eso le dijo que no dejara rastro cuando limpió el centro de detención, porque piensa que tal vez entonces no quede ninguna evidencia izquierda. La señora dice que cuando comenzó la batalla, todos estaban emocionados, y el cuervo y el berserker no pelearon, e incluso cuando el enemigo se acercaba, él no desenvainó su espada,
sino que no hablaron de nada. El personaje principal le preguntó si había gritado eso y se suicidó. La niña afirma que todo es así. Solo han pasado unos años desde que terminó la guerra entre el imperio y el reino. Como resultado, un caballero de la Orden de la Iglesia se adelantó para probar la fuerza del ganador. Jenna cree que este hombre está realmente loco y definitivamente trató con el vicecapitán. Bueno, al final se unió a las filas de los Caballeros Santos como un ganador. Selina no entiende por qué el cuervo hizo esto, porque cree que ya sabía cómo era Selenium, su oponente. El personaje principal cree que esto es obvio, porque todo se debe al hombre del pabellón de aislamiento. El cuervo que era el general del reino dañado, y la razón por la que se arrodilló y gritó las alabanzas del reino, es Valhail Kostak. La niña cree que esto se debe a que él es miembro de la familia real del reino derrotado. La señora reflexiona sobre lo que le dijeron que Valhail fue al templo con la orden de los caballeros santos, aunque no lo vio salir, pero le dijeron que no llevaba grilletes cuando salió. Jenna le pide que no se vaya, porque no sabe qué hará sin ella, y piensa que allí será aburrido. Selina decidió regresar al castillo del conde, pero en realidad quería quedarse más tiempo. Pero entendió que ese bastardo de Andrian estaba demasiado cerca, y nunca supo cuándo decidiría venir, y creyó que sería mejor quedarse en el castillo del conde Castillo. El personaje principal comprende que por muy bien que finja, no puede influir en la situación, y luego dice que se volverán a ver. Pensó que no era fácil engañar a alguien que había estado obsesionado con una sola persona durante mucho tiempo. En ese momento, en el castillo de Crowford, el joven maestro le pregunta a la criada cómo se llama. Ella responde que es un centavo. Cedric dice que la razón por la que la llamó es que quería preguntarle sobre Selina. Y en ese momento pensé que le había preguntado a Camila sobre esto. Sin embargo, la mujer le preguntó enojada si la culpaba por descuidar a Selina. Y luego él afirma que ella dedicó toda su juventud a su educación, y luego le pregunta qué obtuvo al final. La criada le pregunta al capitán cómo pudo decirle algo así a la señora, y también se pregunta si él no sabe cuánto se preocupa por Lady Selina, y afirma que es testigo viviente de lo que pasó entre señora y dama. En ese momento, Cedric pensó que debido a sus deberes como caballero de la Orden Real, rara vez aparece en el castillo, y por otro lado, Camila y Selina vivieron juntas en este castillo durante 10 años, y no sabe si eso significa que su sobrina ha estado oprimida todo este tiempo, y por eso tartamudea. El hombre pensó que esto era increíble, y ni siquiera quería creerlo, y esperaba que no fuera cierto. El maestro le dice a la criada que si se ha resfriado, debe decirle a la jefa de la criada que está enferma. Penny se opone y dice que no está enferma, y luego dice que simplemente hace mucho frío en el edificio anexo por la noche, y que la temperatura desciende a tal nivel que incluso puedes morir congelado. Cedric pregunta sorprendido si esto es cierto, y luego se pregunta por qué ella y Selina siguen viviendo en tan malas condiciones. La criada explica que todo esto se debe a que nadie les trae leña, y ninguno de los sirvientes la escucha, ni a ella ni a la dama, pero cree que al menos fingen ayudarlos cuando el capitán llega al castillo. Penny dice que en los días que él está fuera, ella duerme en los brazos de Milady, porque tenía miedo de morir congelada. El caballero dice que Camila dijo que a Selina le gusta estar en la dependencia, porque hace calor allí, y luego le pregunta por qué no vino a contárselo de inmediato. La doncella le dice al capitán que pasa 3 días al mes en el castillo, y luego le pregunta si no volverá a patrullar mañana. El caballero pregunta qué está pensando el mayordomo, y luego le dice que si algo así vuelve a suceder, debe avisarle inmediatamente. La criada le dice al capitán que el mayordomo vino aquí con Madame Camila. Él dice que Penny puede irse. William se vuelve hacia el capitán y le dice que cree que Lady Selina necesita un caballero personal. Cedric pregunta por qué una escolta para un niño que ni siquiera va a ninguna parte. Sin embargo, el hombre afirma que el peligro puede estar dentro del castillo, y no fuera, e incluso ya escuchó que Madame Severely se dirige a Selina y su doncella. Sin embargo, el caballero afirma que no deben dudar de Camila, ya que es la segunda hija del duque, y no cree que ella oprima a la niña ni haga nada terrible. William afirma que escuchó que ella golpea a la dama hasta que se desmaya, e incluso encierra a Lady Selina en el armario durante todo el día. Al escuchar esto, el capitán se sorprendió, y el tipo afirma que estos son solo rumores y que no tiene pruebas contundentes, y por eso pide que le permitan acabar con ellos. Le pide al capitán que lo apruebe para el papel de su escolta. Cuando la niña llegó a casa, no entendía por qué Cedric se encontraba con ella.
El tío dice que está contento de que ella haya regresado, porque su último encuentro lo preocupó, y luego pregunta si pasó algo. La señora responde que no pasó nada y que solo quería volver a casa, y en ese momento pensó que había venido por culpa de Adrián. El capitán dice que mientras ella estuvo fuera, pensó durante mucho tiempo y tomó alguna decisión. Informa que a partir de ese día, ella tendrá un caballero personal. Selina se pregunta si su madre lo permitió, y su tío afirma que no necesita preocuparse por eso. Sugiere trasladarla a un lugar diferente del dormitorio. El personaje principal pregunta sorprendido por qué tan de repente. Él responde que la dependencia está demasiado lejos y que hace demasiado frío para una señora tan enferma. Y dice que, por supuesto, algunas personas no lo creen así. Y luego dice que han intercambiado su dormitorio y el de Camila, y que a partir de hoy será así. Al escuchar esto, la joven pensó que su plan era intercambiar dormitorios con Shannon, pero a cambio recibió el dormitorio de Camila, y se puso muy feliz, pero no lo demostró. La niña comprende que cuando estaba en el monasterio, el centavo desempeñaba un papel importante. Invita a su tío a entrar. William le pide a la chica que le deje llevar su equipaje. Le dice a Milady que escuchó que el capitán se quedará en el castillo por un tiempo, y la criada dice que envió a alguien más a patrullar. La señora pregunta si esto es cierto y el chico responde que sí. La niña miró a William y pensó que sabía que él era un caballero orgulloso, pero no pensó que él se rebajaría al papel de su escolta. Ella sabe que él se convertirá en el próximo capitán de los Caballeros del Águila Blanca. Después del conflicto con Camila Spencer, fue el único que lideró a los caballeros y abandonó esta familia. Selina pensó que en ese momento le gustaba todo hasta el momento, porque sabía que él podría protegerla de Adrian. La señora pregunta si sería descortés si lo llamara por su nombre. Y en ese momento pensé que aparte de Cedric, incluso Camila y Shannon hablan cortésmente a los caballeros con respeto y gratitud. El personaje principal sabe que su salario lo paga la familia de Camila, y ella aún no tiene dinero para pagarle. Ella entiende que necesita que sus caballeros le sean leales incluso si no puede pagarles. El bebé no entiende si esto es demasiado arrogante por su parte, y piensa que está bien si no le gusta. Ella dice que escuchó que tienen la misma edad. Selina dice que como él es su caballero personal, le pregunta si siempre estará de su lado, y luego afirma que será mejor si se hacen amigos. Ella le pregunta si no le gusta, y luego dice que si no fue cortés se disculpa. El caballero dice que todo está bien, y que a partir de ahora podrá llamarlo William. La señora le pregunta al chico si se encuentra bien, porque le sale un líquido rojo de la nariz, y luego le da un pañuelo. El caballero afirma que está bien, y ella pregunta sorprendida qué significa que está bien, y luego se limpia la nariz. William le agradece, y en ese momento, la niña pensó que se estaba retractando de sus palabras, de que él estaba callado. El chico dice que puede llamarlo Villa, pero en ese momento ella pensó que era otro idiota. La criada le cuenta a Milady que mientras ella estaba fuera, hubo una gran pelea. El capitán preguntó si Madame había tratado cruelmente a la joven, y luego ella dijo que era injusto. Al escuchar esto, el personaje principal no entiende qué diablos tiene esto de injusto, y cree que probablemente ya no podrá acosarla. En la historia original, Camille era como una serpiente venenosa hasta el final. Camila, en sus últimos momentos, le dice a la niña que mató a su madre, y Jean murió sin siquiera tener tiempo de gritar, y luego le pregunta a la señora si sabe lo terrible que fue, y piensa que es una lástima porque no lo vio. Selina no entiende por qué hubo una venganza tan cruel, porque no había un ganador obvio en el círculo de la salvación, y si le hubieran preguntado quién se benefició más de esto, habría respondido que era el duque lejano, pero él era también terriblemente confundido. Penny dice que está triste, porque el invierno está terminando, porque cree que Madame debería saber el frío que puede hacer en la dependencia en pleno inviernos. El personaje principal dice que no saben cuándo empezará de nuevo, porque entiende que la confianza de Cedric no desaparecerá de la noche a la mañana. Selina le pregunta a la criada si su madre le hizo algo malo. Penny responde que todo está bien, porque Madame estaba demasiado ocupada espiando al capitán. La criada dice que además Madame todavía no parece creer que Milady hable sin dudar, y cree que probablemente sea porque ella misma no lo vio. La chica dice que es genial, y la sirvienta informa que Emma la observa constantemente, y dice algo así como que no cree que sean sirvientas del mismo nivel. Y luego afirma que aparte de golpearla, se pregunta qué puede hacer. Penny dice que el problema es Lady Shannon, porque se va a divertir humillando a Milady nuevamente. En ese momento, el personaje principal pensó que Shannon no sería un
dice que iba a entrar, y la madrastra pregunta si todo está bien, y también pregunta cómo están las cosas en el monasterio. Al escuchar esto, el personaje principal cayó al suelo, y la criada le pregunta a Milady si se encuentra bien. La niña dice que esto es una fortaleza y no un monasterio. Camila dice que debe haber pasado por muchas cosas y que por eso no cree que debería haber preguntado. Y en ese momento pensé que, como era de esperar, esta chica no había cambiado en nada. La condesa reflexiona que cuando Cedric de repente se enojó, pensó que le había dicho algo. La mujer recordó la conversación con el capitán. Dijo que no importa cuánto le guste a Selina, porque si fuera su propia hija, le pregunta si la enviaría a la letrina. La condesa pregunta, ¿qué le pasa a la dependencia? Porque cree que allí hay todo lo que una dama necesita. Cedric dice que esto no es lo que tenía en mente, y luego dice que ella misma vivirá allí. Camila pensó que al final la razón era esta doncella Emma, y si tan solo este maldito vestido no se hubiera roto. La mujer dice que su tío le dijo que fue al monasterio a pensar en su comportamiento, y luego le pregunta si realmente necesitaba pensar, o si estaba tratando de escapar de casa. Selina se opone y le dice a su madre que no es así. Y en ese momento la mujer pensó que no podía creer que esta fuera su hermosa hija, y creía que tan pronto como Selina alcanzara la edad para casarse, la casaría con el conde Noch. Y aunque él tenga más de 70 años, su condición es mucho más importante. La madrastra le dice a la niña que no hay nada de qué preocuparse, porque lo quiera o no, pronto abandonará este castillo. Y luego pregunta si le dijeron que este es el mejor de los dormitorios y que puede abrir la puerta secreta. La criada le dice a Madame que Milady no sabe nada de esto, y que como tomó el medicamento para dormir sus recuerdos son confusos. La mujer le pregunta a Penny si no sabe dónde está la puerta secreta, y la criada dice que cree que está en algún lugar debajo de la cama, y no está segura porque mi señora nunca lo abrió. La condesa dice que eso es todo, y que pueden irse, y luego dice que todavía tienen que ir a algún lado. Shannon le pregunta a su mamá qué está haciendo en su habitación, y luego le dice que estaba camino a su habitación. Camila dice que parece que Selina sedujo a alguien en el monasterio, porque le escribió una carta a un sacerdote llamado Eren, y luego le dice al mayordomo que salga y cierre la puerta. La mujer agarra a Emma por el pelo y le pregunta cómo se ríe de ser hija de un caballero desarraigado. La criada dice que es un error, porque ella no hizo nada. La condesa dice que sabe que ella empezó todo esto, y luego pregunta si le contó todo esto a Cedric. Una mujer pregunta si le pueden quemar la cara. Al oír esto, la criada se asustó y le pidió a la señora que la perdonara. La condesa le dice que no se preocupe, porque cree que no le dolerá, porque simplemente le dará una droga que la matará instantáneamente, y luego le informa que debe ir al bosque al atardecer y tomarla, de lo contrario, su padre la matará a morir en lugar de ella. La mujer dice que su madre y su hermano serán los siguientes. Camila le pide que salve a su familia. En ese momento, Penny le dice a Milady que la sorprendió antes, porque realmente creía que tartamudeaba. La criada pregunta cómo logró ser tan convincente, porque sus lágrimas corrían como un arroyo. Al escuchar esto, la protagonista no entiende por qué es tan buena en esto, y cree que tal vez por eso su especialidad era la actuación. Penny dice que hay más noticias importantes, porque cree que Emma probablemente fue expulsada del castillo. Selina pregunta, ¿cuánto tiempo trabajó Emma aquí? Penny dice que cree que ha estado con Lady Shannon desde que su madre le sirvió. Después de todo, dicen que la propia Madame solo crió al maestro Adrian. El personaje principal piensa que es una lástima, porque Shannon está molesta. Al escuchar esto, la criada se sorprende y pregunta si Milady siente lástima por ella, y se pregunta si no recuerda lo que pasó antes, porque Emma la empujó al estanque en pleno invierno. La criada dice que Emma dejó al malvado perro de casa en su habitación y se escapó, y que incluso le dio de comer pescado podrido, y además se rasgó el vestido 2 veces. En ese momento, la niña pensó que incluso la gloriosa Selina de la historia original, cuando Emma murió, estaba feliz por dentro. Milady sugiere llamar primero a Penny William. Selina reflexiona que la razón por la que siente lástima por Emma es porque sabe quién fue el verdadero culpable, y cree que no fue Emma quien rasgó el vestido, sino que fue ella quien lo rasgó. La criada le pregunta a la señora por qué no duerme, ya que afuera ya es medianoche. La señora responde que necesita comprobar algo, y sugiere que Penny se vaya a la cama. En ese momento, la protagonista pensó que no podía dormir, porque le había dado a William una orden secreta, y cuando miró por la ventana, se dio cuenta de que no era William, porque su físico era mucho más pequeño.
La niña se preguntó quién regresaba a la residencia a una hora tan tardía. Cuando Celine bajó las escaleras, vio a Shannon. Le pregunta a su hermanastra a dónde fue sola por la noche, y también se pregunta si se despidió de Emma, y le sugiere que entren rápidamente, ya que ella fingirá que no la vio. Cuando Shannon se fue, mi señora pensó que era una chica desvergonzada y estaba preocupada por ella como una tonta. El personaje principal entiende que ahora la tristeza de Shannon por la pérdida de su amiga es enorme, pero sin Emma no habrá problemas con Shannon, y cree que ahora ella se comportará como un ratón. Milady vio a William y le preguntó si era posible hacer lo que ella pedía. Él responde que resolvió todo como ella dijo. Cuando la niña llegó a su habitación, pensó que no había problemas, y cree que todo está tranquilo, y dice que hizo un gran trabajo y luego le agradece por cumplir con su pedido. Celine informa que le gustaría que este asunto permaneciera en secreto durante algún tiempo, incluso para su tío, y el caballero dice que así se hará. El personaje principal le pregunta si puede prometerle esto, y le pide que mantenga en secreto lo que solo ellos dos saben. Sin embargo, entiende que esto puede resultarle difícil, porque William es completamente devoto de Cedric, y también porque un caballero no puede mentir, porque violar el juramento caballeresco amenaza con la privación de la vida. La niña cree que él ya debe sentirse agobiado, y usa esa palabra como una promesa. Pero el caballero le besa la mano y le dice a la dama que promete hacerlo. A la mañana siguiente, las criadas dijeron sorprendidas si habían escuchado la noticia de que un cuerpo había aparecido en la orilla del río y que pertenecía a Emma, y al parecer pudieron identificar al dueño por el anillo emparejado entre ellos y Shannon. La criada dice que Emma estaba muy orgullosa de que fueran amigas desde la infancia, y la señora Shannon ni siquiera sale de su habitación. Pero afortunadamente, la señora Celina se hizo cargo del difunto y organizó el funeral, por lo que los sirvientes creen que tiene una buena corazón. Celina dice que no entiende por qué hace esto. Penny dice que su madre enfermó por el shock que recibió y cree que montó una actuación, y Shannon se encerró en su habitación, y al final el funeral quedó encomendado a Celina. Cuando la niña vio a su tío, dijo que había oído que tenía algunos asuntos que hacer hoy. Explica que aún debe expresar sus condolencias a la familia del fallecido e informa que el padre de Emma es miembro de la Orden de Caballería del Águila Blanca. En ese momento, un hombre se acerca a ellos y les pregunta, ¿dónde están la condesa Crawford y Lady Shannon? Él pregunta cómo pudieron hacer esto y ni siquiera salió a despedir a Emma en su último viaje. El padre de Emma dice que su hija fue la criada de Shannon casi desde el momento en que nació. Se pregunta por qué su hija se hizo cargo de la condesa, y su hija sufrió una muerte tan vergonzosa. El hombre dice que nunca les perdonará esto. La señora invita al hombre a tomar la carta, porque allí está escrito el último testamento de Emma, y luego le dice que eso es todo lo que puede hacer. Al hermano menor de Emma, Charles, y no entiende por qué la sigue. La niña le pregunta si él y su madre sirven a la Sarah Shannon, y luego le pregunta por qué no va con ella, porque piensa que no es necesario seguirla. La condesa le dice a Celina que escuchó que ella organizó el funeral de Emmy, pero la niña se opone y dice que simplemente ayudó a su tío. Camila dice que si conoce a Cedric, debería decirle que hoy no se siente bien. El niño le dice a la dama que nadie creerá sus palabras, pero decenas de personas vieron cómo su hermana recibió una bofetada por parte de la condesa y huyó del castillo. Charles informa que Emma siempre decía que si no conoces la debilidad del diablo, morirás antes de poder emitir un sonido. Afirma que la condesa es el diablo en persona. Al escuchar esto, el personaje principal se dio cuenta de que esta niña ya no tiene la intención de servir a Camila, y por eso cree que tal vez esta sea su oportunidad, y luego le pregunta a Charles si puede cumplir con su pedido. Celine dice que necesita enviar una carta sin que nadie lo sepa. Unos días después, Charles le trajo una respuesta, y la señora pensó que este niño merece elogios. Franz escribió que recibió las cosas que ella le envió, y la próxima vez le pide que le envíe una salchicha. Después de leer la carta, la niña no entiende todo esto, porque le preguntó cómo estaba Barkhill. Pero él no dijo nada, solo se comió las salchichas. Penny le pregunta a la señora qué pasó, y la señora se ofrece a preparar todo para la partida, ya que tiene una maravillosa excusa para visitar el templo. Nadie sospechaba que Celina, inesperadamente, decidiera visitar el templo. La mujer de cabello rosado dice que es arrogante, por su parte, hacerse cargo de los aposentos de la condesa, y cree que su corta edad no la justifica,
porque debería regresar inmediatamente a la dependencia. En ese momento el personaje principal pensó que Camila no debería notar su ausencia y cree que ahora debería estar ocupada, incitando a los vasallos en el castillo del conde. Selina se da cuenta de que no fue sola hoy y agradece a Shannon por hacerle compañía hoy. La hermana pregunta si el tío Cedric fue a explorar la ubicación de los bárbaros. La niña dice que su viaje se ha retrasado por algún motivo y está un poco preocupada, y por eso se ofrece a orar juntos por su regreso sano y salvo. El personaje principal entiende que, por supuesto, estas son solo excusas, y luego dice que no se trata necesariamente de su tío, y que si todavía hay alguien por quien quiere orar que lo haga. La señora se da cuenta de que su hermana sufrió y lloró mucho ayer, y se pregunta por qué decidió ir con ella hoy. Sin embargo, no podía dejarla en este estado. La priora Aaron le dice a Lady Selina que no la han visto en mucho tiempo, y la niña le pregunta ¿cómo está? La abadesa agradece, y luego dice que no se queja, y pregunta si vinieron a rezar, y también se pregunta ¿quién es esta joven? Selina miró a Shannon, y pensó que no debía quedarse callada y responder algo. Y luego dice que esta es su hermana pequeña, e invita a Shannon a saludarla. La joven dice que es Shannon Berry de la familia Crawford. Aaron dice que dado que han recorrido un largo camino, pregunta por qué no ven al reverendo francés, porque ahora mismo se encuentra en una habitación pequeña. Selina dice que cree que vale la pena visitarlo, y luego agradece a la abadesa. Shannon pregunta quién pidió llamar a su hermana pequeña, y luego le pregunta si estaba sorprendida, y se ofrece a admitir que no se lo esperaba. El personaje principal dice que Aaron no es un hombre. Shannon pregunta sorprendida si sabía que había leído su carta, y la señora responde que claro que lo sabía, porque no es tonta, y afirma que leer las cartas ajenas como una rata ciertamente es cuestión de etiqueta, y esto es muy patético. Shannon gritando, pregunta a dónde iba, y luego toma su mano y le pregunta si sabía todo, y luego por qué estaba en silencio. Y ella dice que decidió engañarla y llevarla al templo para humillarla y alardear de lo inteligente y razonable que es. Celine afirma que ella misma la siguió y se ofrece a dejar de actuar con tanta falta de tacto, y luego dice que si vuelve a hacer algo así, ella misma se romperá la muñeca. Shannon dice que ella es una nulidad que no puede decir una palabra delante de su madre, sin dudar, y luego afirma que fue ella quien debería haber muerto y no Emma. En ese momento, el sumo sacerdote se acerca a ellos, se dirige a Selina y le pregunta, ¿qué está haciendo aquí? La señora se disculpa, y luego le pregunta si él estuvo en el camino. Shannon se vuelve hacia Franz y lo saluda, y luego le dice que ella es Shannon Berry, de la familia Earl of the Crawford. Al ver esto, el personaje principal no comprende lo que le pasó, y la hermana menor dice que es un honor para ella conocerlo. Selina pensó que Shannon tiene un tipo completamente diferente y no entiende cómo es Barkhill, porque son completamente opuestos. El sumo sacerdote pregunta, ¿qué la trae a la sala de oración? Ella responde que incluso una chica tan brillante e inofensiva como ella tiene pequeños pecados. Afirma que todo está en orden, porque no todos están libres de pecado, y lo único que tienen que hacer es pedir perdón sinceramente al Señor. La niña pregunta si son aceptables las fantasías lascivas sobre un sacerdote, y luego pregunta si pueden continuar la conversación en un lugar más privado. Al escuchar esto, el personaje principal pensó que estaba loca, pero creyó que era una buena idea, y que era su oportunidad de romper con la estrecha supervisión de Shannon. La señora dice que tiene que irse, y Franz le pregunta a dónde va, y también le pide que no lo deje. En ese momento, el personaje principal pensó que debería aprovechar esta oportunidad para ver el Barkhill lo antes posible. El hombre le dice que se ponga de pie, y luego le dice que sin un permiso especial no puede dejarla pasar. Maximus Clark se ofrece a dar su nombre completo y el motivo de la visita. La dama informa que ella es Selina Crawford, la hija mayor del conde Crawford, y no hace mucho como novata ayudó en una competencia de gladiadores. La niña dice que el paciente que cuidaba resultó ganador, y le dijeron que pasó a formar parte de la Sagrada Orden. Maximus dice que fue expulsado. La señora se sorprendió al escuchar esto y pregunta por qué, porque cree que a pesar de su origen es una persona tranquila y mansa. El hombre explica que la negativa a entrenar fue un intento de deserción y asesinato del instructor, y el cachorro que intentó llevarse abandonó el refugio temporal. Maximus dice que si de repente se encuentra con él, que le diga que el día en que se enamore de él, Maximus Clark debería estar dispuesto a renunciar a su vida.
Al escuchar esto, el personaje principal pensó que todo le iba mal, porque no podía conocerlo y no sabía a dónde podía ir. Selina pensó en que realmente quería darle un nombre. Franz se vuelve hacia la dama, y ella le pregunta si está a salvo. El sumo sacerdote informa que Lady Shannon ahora está en la sala de oración, y que ha pasado un tiempo desde que se encontró con una dama tan desagradable. Franz pregunta, ¿a dónde fue la señora? Ella le dice que no se enoje porque tenía asuntos con la orden sagrada, y luego dice que todo está un poco sombrío allí. El chico informa que debido a ese gladiador, hubo un alboroto sin precedentes en el templo, y dicen que tan pronto como ingresó a la Sagrada Orden, su actitud cambió dramáticamente. Franz dice que después de pasar 2 semanas sin comer ni beber, intentó desertar, y hasta donde él sabe, mató a los caballeros que bloqueaban su camino, y luego pregunta por qué hizo eso. El chico informa que dicen que estaba buscando una especie de novato. En ese momento, el personaje principal pensó si fue por ella que ingresó a la Orden Sagrada y la dejó solo para conocerla. Franz dice que cree que estaba buscando a su señora Selina. Al escuchar esto, pensó que el Barkhale probablemente pensó que la encontraría en el templo. La joven cree que él ingresó a la Orden de Caballeros con la esperanza de encontrarla, pero al final se desilusionó tanto que dejó de comer y beber y supone que ahora la odia, ya que ella se fue sin siquiera despedirse. El sumo sacerdote le pregunta a la niña si se encuentra bien, y luego dice que tal vez ya haya descubierto su verdadero nombre, y por eso debe tener cuidado y es mejor que no se quede sola. Selina relata que entendió y luego le agradece su preocupación, y en ese momento pensó que por el contrario buscaba un encuentro con él. La niña dice que es hora de regresar a casa. El monje dice que entonces desea que ella llegue sana y salva y que esperará una carta suya. Shannon le pregunta a su hermana por qué está sentada como si estuviera inquieta y le pregunta si sabe lo que le dijo el reverendo. Y luego dice que si es necesario arrepentirse, puede venir en cualquier momento. La hermana pregunta, ¿no significa esto que él está ansioso por conocerla? Supone que está claramente interesado en ella, y por lo tanto, cree que necesita elegir un vestido para el próximo encuentro. Sin embargo, en este momento, el personaje principal no entiende cómo puede encontrar ahora el Barkhale, si ni siquiera puede colgar un anuncio. Shannon pregunta por qué está tan exasperante y por qué suspira, y luego pregunta cuándo Sir Spencer se convirtió en su caballero. La hermana se pregunta si su tío ordenó que le asignaran guardias. Selina se pregunta por qué pregunta si es así, y lo sabe muy bien. Ella dice que esto es injusto, y se pregunta por qué solo ella tiene un caballero personal. La protagonista pensó que en cuanto consiguió un guardaespaldas, ella también lo quería. Inicialmente se suponía que Shannon traería a Barkhale, pero el curso de la trama cambió gracias a sus intentos activos de cambiar su destino. La señora se da cuenta de que ahora que sabe que todo va como debe, tal vez pueda evitar encontrarse con el archiduque. Selina reflexiona que si continúa actuando con el mismo espíritu, entonces no solo cambiará el curso de la trama, sino que también hará su vida como quiere. Shannon grita y pregunta si puede oírla. Celine se pregunta si dijo algo. La hermana dice que le pedirá a su tío que también le dé un caballero bebedor. El personaje principal le pregunta si lo considera tío y hermana, solo cuando le conviene. Shannon le pregunta si no juega con la familia cuando le place, y le pregunta si la conde querría ser hermana de un hijo ilegítimo, de alguien que ni siquiera conoce. La chica pensó que escuchándola ahora, podía suponer que algo había pasado entre Selina y Shannon, porque claramente había habido algún tipo de malentendidos. Shannon dice que se le ha acabado la paciencia y se ofrece a bajar del carruaje. Al oír esto, la protagonista se sorprendió, y la hermana le dijo que caminara. Selina pensó que viajaba en un carruaje con su caballero personal, y aún así se atrevió a decirle qué hacer. La hermana le pregunta por qué se quedó congelada, y luego le ordena que detenga el carruaje rápidamente. El personaje principal sonrió, y luego dijo que cumpliría su deseo, y luego invitó a William a detener el carruaje. Cuando la señora se estaba preparando para ir a la cama, Penny dice que le dijeron que fue al templo con la señora Shannon, y luego informa que la señora Shannon todavía no ha regresado. Celine informa que se acercará a la hora de cenar, porque de repente quiso dar un paseo, así que la dejó en medio de la carretera. La señora pregunta si la mansión está en calma, y la doncella informa que estaba